Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página Nun Hey Amud Aleph 55a, pasando un poco la mitad de la página, no llegando hasta el final. La línea empieza Besoir, Ajas, etc. en la mitad de la línea. La Gemara va a explicar una parte de la Mishnah. En la Mishnah se mencionó que cuando el sumo sacerdote salpicaba sangre, salpicaba Ajas le Mailo, Besheva le Mato, una vez arriba, 7 veces abajo. Sangre del toro, sangre del chivo, etcétera, como se explicó ampliamente en las clases pasadas. La Gemara quiere analizar ahora qué es esto de uno arriba, uno abajo y cómo contaba el sumo sacerdote. Muy bien. Primero citamos la Mishnah. Ajas, ajas ve ajas, ajas ushtaim, uno, uno y uno, uno y dos, o sea, uno arriba y uno abajo, uno arriba y dos abajo, y así sucesivamente. Tanu Rabbanan enseñaron a nuestros sabios lo siguiente. Acá hay que prestar atención porque se repite el mismo lenguaje varias veces. Ajas, ajas ve ajas. Una vez arriba salpicado. Ajas ve ajas. Una vez abajo. Ajas ushtaim. Una vez arriba, 2 abajo. Ajas ve sholosh. Una vez arriba, 3 abajo. Ajas ve arba. 1 y 4. Ajas ve homesh. 1 y 5. Ajas ve sheish. 1 y 6. Ajas ve sheva. 1 y 7. Una vez arriba, 7 veces abajo. Dibre Rabbi Meir, esto es lo que dice Rabbi Meir, así contaba el sumo sacerdote. Rabbi Yehuda, Oimer dice Rabbi Yehuda, no contaba así, contaba diferente. Ajas, una vez arriba, ajas ve ajas, una vez abajo. Shtaim ve ajas, 2 y 1. Shalosh ve ajas, 3 y 1. Arba ve ajas, 4 y 1. Hamesh ve ajas, 5 y 1. Shesh ve ajas, 6 y 1. Sheva ve ajas, 7 y 1. O sea, contaba 1 y 7 o 7 y 1. ¿Cómo contaba? Rabbi Meir dice 1 y 7, Rabbi Yehuda dice 7 y 1. Velo y pligue. Y en realidad no están discutiendo, dice la Gemara. El Talmud explica que aquella braisa, las enseñanzas de la Mishnah, que quedaron afuera de la Mishnah, de la época de la Mishnah, no está discutiendo Rabbi Meir con Rabbi Yehuda. Marki Asrei, un maestro hacía como hacía en ese lugar, dice como hacían en ese lugar, y otro maestro dice como hacían en el otro lugar. En la práctica se hacía en el Beis Hamikdash, en el único lugar donde se hacía esto era en el templo. Pero la costumbre es, incluso hasta el día de hoy, en el Machzor, en el libro de rezos de Yom Kippur, aparece este texto y relatamos, en una parte del rezo de la mañana de Yom Kippur, que es relativamente larga, se llama la Avoy de todo el trabajo, relatamos todo el trabajo del sumo sacerdote y decimos de este texto, ajas, ajas, veajas, ajas, shtaim. Bueno, en el lugar donde vivía Rabbi Meir decían de una manera, ajas vasheva, 1 y 7. En el lugar donde vivía Rabbi Yehuda decían diferente, 7 y 1. Porque en la práctica uno puede contar el general primero y el particular después, o puede contar el particular primero y el general después. En español suena, por ejemplo, el número 21 es 21 y se acabó, se dice así. Pero en hebreo se puede decir de dos maneras. Ajas ve esrim, 1 y 20, o se puede decir esrim ve ajas, 20 y 1. Entonces, ¿cómo se cuenta? Bueno, en un lugar cuentan así, en otro lugar cuentan así. Punto. La Gemara continúa analizando. Sin embargo, todos están de acuerdo, todos son Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, por supuesto, que son quienes están discutiendo acá. La primera vez que salpicaba el sumo sacerdote, que era salpicaba para arriba, requiere ser contabilizada con cada una de las salpicadas que salpicaba abajo. Todos están de acuerdo que era una vez arriba y 7 veces abajo. Pero la que era 1 arriba tenía que ser contada 1, 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3, o 1, 1 y 1, 2 y 1, 2 y 3, 2 y 1, 3 y 1, 4 y 1. Todo el mundo está de acuerdo que había que mencionar ese 1 junto con todas las otras salpicadas. Maitaimo, ¿cuál es la razón de esto? Rabbi Elazar Omar, dice Rabbi Elazar, que no se confunda con la cuenta de salpicadas. ¿Cuántas salpicó? Si solamente va a contar, en total son 8 salpicadas, una vez arriba, 8 abajo. Si cuenta 1, 2, 3, 4, quizás se confundió, no, iba por la 3 o la 4, la 5, se perdió. Entonces cuenta 1, 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3. Hay una que ya conté, entonces 3, 4, 5, 6, hasta 7, no hasta 8, porque era 1 que ya conté aparte. Esto es lo que dice Rabbi Elazar. Rabbi Yohanan Omar, Rabbi Yohanan tiene otra opinión. Omar Kra es un versículo, no es simplemente una ayuda, memoria, para que no se confunda. Es un versículo, es fundamental que cuente. Si no contaba, no hizo las cosas bien. ¿Qué dice el versículo? Frente a la tapa del arca, tiene que salpicar la sangre, como ya explicamos ampliamente en toda la página pasada.
¿Por qué dice el versículo que tiene que salpicar? ¿Qué me viene a enseñar que tiene que salpicar? Un Talmud lo marianse, ¿qué me viene a enseñar que tiene que salpicar? Limita las dos, este versículo, que por así decir está de más, te viene a enseñar que la primera vez que salpica el sumo sacerdote, tiene que contarla, Azar Rishoina, esa primera salpicada, requiere ser contada, contabilizada con cada una de las otras salpicadas. Punto. Esto entonces tenemos la opinión de Rabbi Elazar y la opinión de Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar es una lógica, Rabbi Yochanan es un versículo. Pregunta la Gemara en Mai Beinayu, ¿cuál es la diferencia que hay entre Rabbi Yochanan y Rabbi Elazar? ¿En qué caso vamos a encontrar que uno te va a decir estuvo bien y el otro te va a decir no estuvo bien? Y Kabeinayu veloimona veloita. La diferencia es qué pasa si no contabilizó y no se equivocó. Rabbi Elazar te va a decir ningún problema. La única razón por la cual tenía que contabilizar era para que no se equivoque. Acá no se equivocó, me sigue adelante. Y Rabbi Yochanan te va a decir, pará, lo aprendemos de un versículo. El versículo dice, Yazé, tiene que salpicar, tiene que contabilizar. Si no contabilizó, no hizo bien el trabajo. Punto. Ahora la Gemara va a analizar, esto que viene ahora es relativamente complejo, porque hay conceptos nuevos, digamos, diferentes. Dios mediante veremos cómo se explica, cómo se entiende. Pero la Gemara ahora va a analizar algo que dijo la Mishnah. Otra parte de la Mishnah, cuando el Kohen Gadol, cuando el sumo sacerdote salía con la sangre que salpicó del toro, salía del Kodesh HaKodoshim, el Santo Sanctorum, y la apoyaba en un kanazav, en una superficie de oro que había ahí. Y después entraba con la sangre del chivo y salpicaba y la apoyaba en este kanazav, en este lugar, esta superficie de oro. La Mishnah había dicho que hay una opinión que dice que había dos superficies, una para la sangre del toro y una para la sangre del chivo, o sea un envase, una cosa así, con sangre de toro o con sangre de chivo. Rabbi Yehuda dice que había una sola, y apoyaba una, o sea, levantaba una y apoyaba la otra, levantaba una y apoyaba la otra, y así sucesivamente. Este es Rabbi Yehuda. Esto es lo que vamos a analizar ahora. ¿Cómo lo vamos a analizar? Esto es típico pensamiento talmúdico, clásico. Vamos a volar hacia otro mundo totalmente diferente en la Torá. No tiene nada que ver con Yom Kippur, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero encontramos que hay herramientas que nos pueden ayudar a entender lo que estamos estudiando acá. Entonces lo tomamos de ahí y lo aplicamos acá. Vamos a ver. La Mishnah decía primero, la Gemara cita la Mishnah, salía y lo apoyaba sobre la superficie de oro que había en el Heichal, en el lugar afuera del Kodesh HaKodoshim, fuera del Santo Sanctorum. Muy bien. Tenan Hasam, dice la Gemara, estamos en la tercera línea empezando de abajo. Tenan Hasam, aprendimos allá en la Mishnah. ¿Qué es allá? En Shekalim. Hay toda una Mishnah Shekalim, cómo se daba el shekel, medio shekel todos los años, quién lo daba, cuándo lo daba, etc. Toda una Mishnah entera. Tenan Hasam, aprendimos en la Mishnah. Rabbi Yehuda, que por supuesto es nuestro mismo Rabbi Yehuda, que es Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yehuda Oimer, o sea, Stam Rabbi Yehuda es Rabbi Yehuda Bar Ilai. Si no dice cuál es el, entre comillas, el apellido, hijo de quién, es Rabbi Yehuda Bar Ilai. Tenanas, aprendemos en la Mishnah en Shekalim, Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, Loi hayu shoifares lekinei choiva, mi pnei ataroives, punto. Esta es la Mishnah. ¿Cuál es la traducción de la Mishnah? No había shoifares. Shoifar es un cuerno de cabra, chivo, etcétera, oveja. Acá no estamos hablando de un cuerno, sino que estamos hablando de una especie de caja muy grande en forma de cuerno, más chiquita arriba, más amplia abajo, para que las monedas que se ponían dentro de estas cajas vayan cayendo y se vayan acumulando abajo y permitan colocar más y más monedas. Y sea imposible meter la mano porque es muy angosto arriba. Bien, meter la mano para robar, por supuesto. Por eso estas cajas grandes se llamaban shoifaros. Muy bien. Todos los años la gente donaba dinero al Beis Hamikdash, al templo, para hacer diferentes ofrendas. Perfecto. Y ese dinero se colocaba en estas cajas que llamamos shoifaros. Más adelante en la otra página vamos a ver cuántas había y para qué servía cada uno. Pero Rabbi Yehuda tiene una opinión muy particular. Rabbi Yehuda dice, no había estas cajas donde poner el dinero para kinei. Kinim son palomas que se llevaban para ciertos korbanos, para ciertas ofrendas en el Beis Hamikdash, para Zav, no quiero entrar en los detalles. Zav es una persona que vio una emisión que no es seminal, alguna emisión rara. Zav es una mujer que vio sangre. Ok, diferentes cuestiones. O una mujer que dio a luz, también tenía que llevar, tras un proceso de purificación, una ofrenda, kinim, 2 palomas.
Una era jatas y otra era oila, no importa todos los detalles. Una se ofrendaba de una manera, otra se ofrendaba de otra manera. La oila se ofrenda arriba, es decir, ¿qué quiere decir arriba? En el altar. Hay tanta información que hay que ver cuál compartir y cuál no, para entender las cuestiones. El altar era una superficie relativamente alta y tenía en el medio del altar una línea roja, pintada. Hay sangres que se debían salpicar por arriba de la línea roja, la sangre de un korban oilo, de una ofrenda de holocausto que se quemaba totalmente en el altar de palomas, por ejemplo, pero un korban jatas de paloma, una ofrenda de pecado de paloma, se salpicaba la sangre por debajo del Jutasíquera, se llamaba, de esta línea roja que dividía, por así decir, el altar. Entonces, tenemos diferentes tipos de ofrendas que se ejecutaban de diferentes maneras, se llevaban a cabo la ofrenda de diferentes maneras. Hoy lo jatas, básicamente. Holocausto y de culpa, en este caso que estamos hablando acá. Entonces, por cuánto era una obligación de la persona que tenía que traer esa ofrenda, por ejemplo, la mujer que dio a luz, tenía que traer estas dos ofrendas, es una obligación, traía el dinero y compraba las palomas en el Beis Hamikdash, en el templo, etc., hasta que los sacerdotes hacían la ofrenda y se purificaba con lo que sea el proceso de purificación, no importa. El punto es que no colocaban, no había cajas donde se guardaba el dinero de estas ofrendas obligatorias. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda, porque las palabras de Rabbi Yehuda fueron mipnei ta'aroives, porque hay mezcla. Es decir, se puede mezclar el dinero que correspondía a un tipo de ofrenda con el dinero que correspondía a otro tipo de ofrenda. Y por cuanto se ejecutaban de manera diferente, uno se salpicaba la sangre arriba, el otro se salpicaba la sangre abajo. Al mezclarse ya no sabes qué dinero corresponde a qué ofrenda y perdiste. Todo el dinero no se puede utilizar, no se pueden comprar ofrendas con ese dinero, vas a tener que conseguir dinero de otro lado. Esto es lo que hizo Rabbi Yehuda. Pregunta a la que more. Después, mucho más adelante, vamos a ver por qué la Gemara trajo todo esto, que era para resolver esto de que si había dos superficies de oro para apoyar la sangre del toro y la sangre del chivo, que se pueden llegar a confundir, mezclar, o había una sola superficie. Rabbi Yehuda dice que había una sola superficie. ¿Por qué? Esto es lo que estamos tratando de entender. Pero para esto nos fuimos a Yekalim y ahora volvemos. Quiero decir, ahora falta toda una página, pero vamos a volver a entender qué pasa con el Kohen Gadol en Yom Kippur. Vamos a ver, de vuelta. Dice Rabbi Yehuda, Tenanasa, me empiezo de vuelta. Tenanasa, aprendimos ya en la Mishnah Shekalim, Rabbi Yehuda, Oimer lo yayu shofar de Kine Joiba. Rabbi Yehuda dice, no había cajas donde se guardaba el dinero para estas palomas, que eran obligatorias. Por ejemplo, una mujer que dio a luz tenía que traer estas ofrendas, porque se pueden mezclar. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda, se puede mezclar. ¿Qué significa? Pregunta la Gemara. El Talmud preguntando sobre la Mishnah en Shekalim. ¿Qué significa esta mezcla? ¿Qué quiere decir que se podrían llegar a mezclar? Omar Rabbi Yosef. Dice Rabbi Yosef, Mipnei ta'aroives joiva binedava. Porque se pueden mezclar. Había palomas que uno podía ofrendar como nedava, como donación al templo. Porque quería donar un korban, una ofrenda al templo. Y si vos vas a mezclar todos los dineros de palomas en la misma caja, hay palomas de obligación, joiva, palomas de donación, nedava, que se deben hacer de diferentes maneras. Porque no existe un hatas nedava, por ejemplo, una ofrenda de culpa de donación. Son todas ofrendas de oila, de holocausto. Entonces, si vos mezclás dinero de donación, que son holocausto, con dinero de obligación de hatas, de pecado, de vuelta. Oilo se salpica la sangre arriba, hatas se salpica la sangre abajo, se te van a mezclar, ya no sabes cuál es cuál, y no podés utilizar ese dinero. Nada de lo que está ahí, porque no sabes qué está mezclado con qué. Esto es lo que hizo Rabbi Yosef. Omarle a Abaye. Abaye le dijo, pero pará. El problema es que se va a mezclar obligación con, o sea, dinero de ofrendas de obligación, con dinero de ofrendas de donación. Navid trei, venichte valayo, hei de joiva, hei de nedava. ¿Por qué no haces dos shoifaros, haces dos cajas? Y ahora ya nos vamos acercando un poco más a Yom Kippur. Haces dos cajas y escribí en una de las cajas, esto es dinero. Acá vamos a guardar dinero para palomas de obligación. Acá vamos a guardar dinero para palomas de donación. Para ver las palabras y traducir. Ómale a Abaye, le dijo a Abaye, la última línea de 55a. Benavid trei, hagamos dos. Veniste balayo y escribamos sobre ellas, hei de joiva. Esta es de obligación, dinero de palomas de obligación. Hei de nedava, esto es dinero de palomas de donación. ¿Qué tiene que ver con Yom Kippur? Rabbi Yehuda decía
que había un solo Kanazav, había solamente una superficie donde el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, apoyaba la sangre del toro o la sangre del chivo. Pero hace dos y escribí toro y chivo y ya está. Mira qué fácil. Para no confundirte cuál es cuál, escribí cuál es de cuál. Responde la Gemore, Rabbi Yehuda, y ahora pasamos a 55b, Nun Hey Amud Beis, Leis Lexiva. Rabbi Yehuda opina que no existía esta cosa de escribir para aclarar las cosas en el Beis Hamikdash, en el templo. No quiere decir que escribían en llaves, no nos apoyamos en esto, porque igual puede haber errores. Se puede equivocar y ni mirar, no leyó bien, no se llevó los anteojos, se olvidó, no leyó lo que estaba escrito e igual se equivocó. Entonces, ¿qué ganaste escribiendo? No escribas nada, no nos vamos a apoyar en lo que está escrito ahí. Esto es lo que dice la Gemara, de vuelta. Rabbi Yehuda, leis lexiva. ¿Cómo sabes que para Rabbi Yehuda no existe esta cosa de apoyarse en lo que está escrito para saber qué caja le corresponde a esto y qué caja le corresponde a lo otro? De Tanan, porque aprendimos en la Mishnah, Rabbi Yehuda Oimer, lo yayasham el kanechot bilvad. Dice Rabbi Yehuda en la Mishnah en Yuma. ¿Ven cómo aprendemos de Shekalim para Yuma? Rabbi Yehuda dice, y de Yuma para Shekalim. Rabbi Yehuda dice, no había ahí, es decir, en el Heichal, fuera del Kodesh HaKadoshim, fuera del Santo Sanctorum, en la parte que se llama Kodesh, Santo, no había sino una superficie sola. Pregunta la Gemara, Trei Maitai Maloi. ¿Por qué no había dos? Dos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema de hacer dos superficies? Mishum de Gemejalfei. Porque se pueden confundir. ¿Cuál es cuál? Uy, la que estaba a la derecha era la esta o la otra. Uy, no sé, la izquierda. Me confundí. Pregunta la Gemara Benavi Trei Belichtebalayu Haide Parve Haide Soir. ¿Y por qué no haces dos y escribís sobre ellas? ¿Cuál le corresponde al toro, la sangre del toro? ¿Y cuál le corresponde a la sangre del chivo? ¿Cuál es cuál? Mira qué simple. Entonces, por cuanto esto no es la solución que propone Rabbi Yehuda, había solamente una superficie, no había dos, no me vengas que vamos a escribir y que sé cuánto. Le Rabbi Yehuda leis lexiva. Claramente vemos de la Mishnah en Yuma, al respecto de Yom Kippur, que por cuanto había solamente una superficie de oro, para Rabbi Yehuda no existe esto de escribir. No nos apoyamos en escribir para decir que el Kohen Gadol no se va a equivocar. Se puede equivocar igual. Entonces hacer una sola superficie, ahí no se va a equivocar, la que está apoyada de la anterior, etc. Si viene con la sangre del toro y no hay nada apoyado, por supuesto que apoya la sangre del toro. Y si hay otra sangre apoyada ahí del toro, la otra que viene es la del chivo. No se va a equivocar nunca, hay una sola superficie. Pone una y saca la otra. O mejor dicho, saca una y pone la otra. Punto. Estamos en Nun Hey Amud Beis, para no confundirse. 55b, la línea empieza en la Rabbi Yehuda. Al final de la línea, Mei Sivei, lo que viene ahora es relativamente complejo. Empieza fácil y termina difícil. Mei Sivei. Mei Sivei viene de la palabra Meishiv. Meishiv significa responder. Vos me acabas de decir que Rabbi Yehuda opina que no nos apoyamos en escrituras sobre lugares, sobre objetos, para determinar un determinado objeto, valga la redundancia. En el Beis Hamikdash, en el templo. ¿Cómo que no? Te voy a mostrar un lugar donde Rabbi Yehuda dice claramente hay que escribir. ¿Y ahora qué hacemos? Mei Sivei. ¿Por qué no hacía dos? Entonces, dos superficies y escribía cuál es cuál. Volvemos a Shekalim. Había 13 cajas, esta en forma de shoifar, una especie de triángulo grande. Había 13 de estas en el templo. Estaba escrito sobre ellas las siguientes frases. Sekale hadatin, shkalim, o sea, monedas nuevas. La persona que tenía que dar ese año su medio shekel para participar de las ofrendas comunales, que el medio shekel se cobraba para que todo el pueblo de Israel, todos tenían que dar medio shekel, el rico, el pobre, todos, en Payas Kisisa ampliamente explicado, todos tenían que dar medio shekel. El punto es que cada año había que dar ese medio shekel para que, de vuelta, las ofrendas comunales efectivamente sean de toda la comunidad. Entonces, en uno de los shoifares, en una caja decía Sekalim Hadatin, los shekalim de este año. En otra caja decía Sekalim Atikin, los shekalim del año pasado, las monedas del año pasado. La persona que el año pasado no dio, ya no puede dar para este año. La Gemara mismo va a explicar para qué se utilizaba cada una de las monedas. Continuamos con las cajas estas en forma de shoifar, en forma de triángulo. Kinin, había otra que estaba escrito palomas. Goizalei, otra estaba escrito goizalei, que son palominos, qué sé yo, palomas chiquitas. Oila, holocausto. Eitzim, maderas. Levoina,
una especie, gálbano, etc. Zav le capoires, oro para capoires, que acá capoires no significa la tapa del arca, que es la clásica traducción de capoires, sino que la Gemara misma va a explicar más adelante, significa para hacer diferentes herramientas, utensilios, cucharas, tenedores, etc., de oro en el Beis Hamikdash, en el templo. Veshisha lenedava, y había 6 que servían para donaciones, las personas que querían donar para hacer diferentes ofrendas en el templo, etc. Y ahora la Gemara explica, Sekal y Hadatin, esto es la Mishnah, Sekal y Hadatin, ¿qué hacían con las nuevas monedas de shekel de ese año? Eilu shekalim shel kol shana veshana. Son los shekales, las monedas que había que recoger de cada judío todos los años, año tras año. Sekal y Natikin, las monedas viejas, ¿qué significa? Misheloishok, alishtakad, la persona que el año pasado no dio su medio shekel, porque ya está, no lo dio, el año terminó, Ishkol leshana haba, que dé su shekel para el año siguiente. Rashi explica que esto se utilizaba, ese dinero se utilizaba para construir la muralla de la ciudad, las torres de seguridad, etc. Kinin en toirin. Cuando la caja que decía kinin, que significa en general paloma, son toirim, son palomas. Goizale y oilo en bnei yoina. Goizale y oila, que son una cosa, yo lo dije como si fuesen dos, pero era una sola cosa. Goizale y oila, los palominos para holocaustos, en Bnei Yoina son otros palomitos chiquititos, Bekulan oilo, son todas en forma de oila, o sea, ofrendas de holocausto. Dibre Rabbi Yehuda, punto. Esta es una palabra de Rabbi Yehuda. Entonces ves claramente que Rabbi Yehuda opina que sí había cosas escritas en el templo, y efectivamente nos apoyamos en lo que está escrito, que no se van a equivocar. Entonces de vuelta, volvemos para atrás. ¿Por qué no hacían 2 superficies de oro en Mishnah Yuma? Rabbi Yehuda opina que había una sola superficie de oro. ¿Por qué no haces 2 y escribís cuál es del toro y cuál es del chivo? Y la Mishnah Shekalim al final de 55a, ¿por qué no tenés un shofar para kinim? Dice Rabbi Yehuda, para palomas, para que la gente no se confunda. Que no se confunda, hace 2 shofaros, hace 2 cajas, escribí, esta es donación y esta es obligación. ¿Qué tanto lío? Pero efectivamente vemos que para Rabbi Yehuda existían lugares donde estaba escrito en el Beis Hamikdash, y nos apoyamos en esto. Y Yasa Rabdimi Omar, cuando vino Rabdimi era uno de los que viajaban entre Eretz Israel y Babel, Babilonia, llevando información de un lugar para otro. Entonces cuando vino Rabdimi, vino significa de Eretz Israel, dijo así, hombre Bemarov. En Eretz Israel, en el oeste, en Israel, explican esto de la siguiente manera. ¿Por qué, dice Rabbi Yehuda, que no había 2 shoifaros para kinin, para palomas, que no había 2 cajas en forma triangular, donde se ponían monedas, etcétera, para palomas? ¿Por qué no? No vaya a ser que se confunda uno con el otro. No se confundía uno con el otro. Acá el problema es otro. El problema es si pusieron todo dinero de obligación, ponele, que eran jatas, ofrendas de culpa, todo dentro de la misma caja. Pero de repente, una de las personas que puso dinero ahí, y por lo tanto hay que ofrendar un korban, una ofrenda, un sacrificio con ese dinero en nombre de esa persona se murió. Se murió, ¿qué es eso? La gente se muere. Entonces, si esa persona se murió, es un hatas shemei subalea, tiene la categoría ahora de una ofrenda de culpa, que se murió, de pecado, lo que sea, que se murieron sus dueños y no se puede ofrendar. Y ahora está mezclado todo ese dinero, y ahora no se sabe cuál dinero es el que puso el que se murió, y qué dinero hay del que todavía está vivo y hay que hacer la ofrenda. Uy, ¿ahora qué hacemos? Esto es lo que dice Rabdimi. Pregunta la Gemara, Umija y Ashinan, ¿acaso realmente estamos preocupados de que se puede llegar a morir el tipo que puso el dinero ahí? No es que tardaban años en sacar el dinero y ofrendar. Lo hacían circular, digamos. ¿Por qué? Porque había gente que estaba esperando para terminar de expiar por que dio a luz, o porque era Zava, lo que sea. Circulaba bastante rápido el dinero ese, para que hagan las ofrendas que corresponden, para que la gente continúe con su vida en forma normal. Entonces, ¿acaso estamos preocupados de que el tipo se murió después de poner el dinero? Te voy a traer una prueba. Beatnan, ¿acaso no aprendemos de la Mishnah que no nos preocupamos? ¿Qué dice la Mishnah? Una persona que enviaba su hatas, su ofrenda,
o el dinero, o la ofrenda propiamente dicha, del animal propiamente dicho, desde Medina Sayam, desde lejos. Medina Sayam, la traducción literal es como el país que está del otro lado del mar, pero lejos. Lo ofrendaban en el Beis Hamikdash, asumiendo que esta persona está viva. No estamos preocupados que se murió. Está bien, es verdad, la gente se muere, pero el tipo trajo un dinero al Beis Hamikdash, ofrendalo, y seguramente está vivo. Entonces no me vengas a decir que el problema de que dice Rabbi Yehuda, final de página 55a, que no se hacían dos shofar, dos cajas en forma triangular, porque se van a mezclar joiva con nedava, obligación con esto que decía Rabbi Yosef, obligación con donación. No decimos lo de Rabbi Yosef, porque se puede llegar a morir el tipo que dio la obligación, era toda obligación, pero se murió el tipo. No estamos preocupados que se muera. No estamos preocupados que se muera. No, acá el problema es otro. Sabemos que se murió. No es que quizás se murió algún tipo. De repente llegó la información concreta de que el tipo este se murió. Y ahora seguro está mezclado. No es que quizás se muere. Ok, tenés razón. No estamos preocupados de que quizás se muere. Sabemos que el tipo se murió. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos? Está todo mezclado. Por eso decía Rabbi Yehuda que no hacemos una caja para Kinim. Porque vas a hacer que se mezcle dinero. De repente un tipo se murió, dejó dinero ahí adentro. Y ahora tenemos un problema. No sabemos qué hacer con ese dinero. Hay que tirar toda la basura. Pregunta la Gemara, una pregunta bomba. Que esta pregunta nos va a llevar a otro mundo totalmente diferente. Ya venimos de Yuma, de la sangre del toro y el chivo en Yom Kippur. Pasamos por Shekalim, dinero que había que dar para hacer ofrendas por diferentes motivos. Y ahora vamos a ir a otro mundo. Este mundo se llama Breira. Breira literalmente significa clarificación. Borur es algo claro. Borur o no es borur. ¿Es claro o no es claro? Este mundo es un mundo gigante, enorme en la halajá, en la ley judía, si tiene que ver con Dioraisa, Drabanan, bíblico, no bíblico, etcétera, diferentes opiniones entre los Tanoim, los personajes de la Mishnah, Moiroim, Rishoinim, Aharoinim. Es un mundo entero, Breira. La pregunta es Breira o Leis Breira? ¿Existe clarificar algo o no existe clarificar algo? ¿Qué significa Breira? ¿Qué significa clarificar algo? La definición es la siguiente. A partir de que nosotros clarificamos algo ahora, asumimos que retroactivamente también estaba clarificado. Este es el concepto de Breira. Antes estaba todo mezclado. Nosotros aclaramos el asunto ahora, y ese aclarado de ahora, asumimos que lo que aclaramos ahora, efectivamente, retroactivamente, es lo mismo que estaba mezclado antes, nada más que ahora lo aclaramos. Esto es Breira. Vamos a ver. Estamos en la Gemara en Nun Hei Amud Beis 55b. Estamos 1, 2, 3, 4, 5 líneas empezando de abajo de la página. La línea empieza Vadai. En la segunda palabra, pregunta a la Gemara. ¿En qué paso estamos ahora parados? Tenemos una caja llena de dinero. Y ese dinero es para hacer ofrendas de tipo jatas, de tipo ofrendas de pecado, que son obligaciones, por eso se hacen esas ofrendas. Pero he aquí, sabemos fehacientemente que una de las personas que puso dinero ahí adentro se murió. Y esto se llama, es el din, el grupo de leyes, jatas shemei subalea. Es una ofrenda que se murieron, una ofrenda de jatas específicamente, se murieron sus dueños, no se puede ofrendar. Pero ahora está todo mezclado el dinero, y ya no sabemos cuál es cuál. Pregunta la Gemara. Venibrer arba azuzei, uneshad bemayo, veanach nishter. Selecciona, dice la Gemara, Nibrer, selecciona 4 zuzim. Rashi tiene toda una explicación enorme de cuánto dinero, etcétera, etcétera. No importa el punto, no vamos a volvernos locos tampoco. El punto es que selecciona el dinero que corresponde a esa ofrenda. Un neshad de bemaya, échalo al agua, échalo al mar, chao. Destruí ese dinero. Vehanach nishtaru. El resto que quedó está permitido. Este es el concepto de Breira. ¿Qué es Breira? De vuelta. Ahora vemos un poco más clara, espero, la definición. Ahora aclaramos 4 zuzim. Levantamos 4 zuzim, 4 monedas, lo que sea. Y decimos, estas monedas que ahora resolvimos que son estas que tenemos de la mano,
siempre, retroactivamente, siempre fueron esas que estaban prohibidas. ¿Por qué estaban prohibidas? Porque el dueño se murió, Hatas Shemesu Balea, no se puede ofrendar. Antes de que levantemos las 4 monedas, estaba todo mezclado, no sabemos cuáles son. Y son todas las monedas iguales, obviamente. ¿Qué haces? Levanta 4 monedas. Breira. Decimos que esto que aclaramos ahora, retroactivamente, son las 4 monedas que estaban mezcladas, que puso el tipo que se murió. Esto es lo que pregunta la Gemara. Responde la Gemara. Rabbi Yehuda Leisley Breira. No. Rabbi Yehuda opina que no sirve este concepto de Breira, por lo menos en este asunto. Por eso es una discusión enorme, como yo dije. Por lo menos en este asunto no se aplica Breira. Yo no puedo clarificar ahora y asumir que esa clarificación de ahora retroactivamente es válida. Y las 4 monedas que yo levanté ahora efectivamente son las 4 monedas que puso el tipo que se murió. No, Leisley Breira. Rabbi Yehuda no puede hacer esto. Él opina que no se puede hacer esto. No se puede hacer esto. No existe hacer esto. No terminamos. Punto. Hasta acá donde estamos parados entonces. ¿Estamos parados en qué? Si para Rabbi Yehuda no hay breira. No se puede asumir, clarificando ahora, retroactivamente, es la clarificación de antes. La isla breira. No hay cómo resolver cuando hay un shoifar, una caja llena de dinero, que hay alguien que puso dinero ahí con dinero de jatas, de ofrendas, de culpa, de pecado, obligatorias, etc. Se mezcló ese dinero porque alguien con el dinero que alguien se murió, el tipo que puso dinero ahí se murió, etc. Y ahora no tenemos cómo resolver. Volvemos al final de Nun Hei Amud Aleph, 55a. Por eso Rabbi Yehuda dice: no había una caja con dinero de palomas de obligación por la mezcla. ¿La mezcla de qué? Ya está. La mezcla del dinero del que está vivo con la mezcla del dinero que está muerto. Hatas Shemei Balea es una ofrenda que se murieron sus dueños, no se puede ofrendar. Entonces Rabbi Yehuda dice: no juntes ese dinero, porque te vas a volver loco. Se te va a mezclar, alguien se muere, qué sé yo, alguna vez se va a morir. Entonces ahora entendemos. Y por cuanto para Rabbi Yehuda no hay breira, no podemos levantar 4 monedas y decir: estas justo eran las 4 monedas que retroactivamente puso el tipo que se murió. Entonces ya está, ya entendimos la Mishnah de Shekalim. Ya entendimos la Mishnah de Shekalim. Ok, hasta acá estamos bien. ¿Qué tenemos entonces en la opinión de Rabbi Yehuda? ¿Cómo piensa las cosas Rabbi Yehuda? ¿Cuál es el enfoque de Rabbi Yehuda? Ksiva, escribir existe. Efectivamente existe escribir, lo vemos en la Mishnah Shekalim. Esto estaba escrito, el otro estaba escrito, aquello estaba escrito en 13 cajas diferentes. Ksiva existe. Breira no existe para Rabbi Yehuda. No existe esto de clarificar y retroactivo, etc. Esto no existe. Esto es lo que tenemos en Rabbi Yehuda ahora. Ahora, la Gemara quiere saber, ¿cómo sabes que para Rabbi Yehuda no existe Breira? Porque esto es algo importante. Rabbi Yehuda es una figura importante en la ley. Y si Rabbi Yehuda dice que no hay breira, entonces no hay breira. Vamos a ver. Minalan, ¿de dónde sacaste que Rabbi Yehuda opina que en Leis Breira no existe este concepto de clarificar retroactivamente, etcétera? Y ley Momehadetnan, si me vas a decir que aprendemos de aquello que aprendimos en la Mishnah, que para Rabbi Yehuda no existe breira. 2 puntos. Ahora saltamos a otro mundo en la ley judía. ¿Qué mundo en la ley judía? Maiser. Maiser significa separar diezmos, pero no es solamente el diezmo propiamente dicho. Cuando se juntaba el producto del campo, no se podía utilizar ese producto del campo una vez que estaban terminados todos los trabajos. Esto es muy detallista también, pero una vez que estaban terminados todos los trabajos que correspondía hacerle, por ejemplo, al trigo, a la cebada, lo que sea, no se puede utilizar. Se llama tevel. Tevel significa que está todo mezclado. ¿Qué es lo que está mezclado? Hay que separar truma, la donación que se le da al Kohen, hay que separar Maiser Rishon, la donación que se le da al Levi, hay que separar Maiser Sheni, la donación que se comía en Jerusalén, o Maiser Oni, o la donación que se le daba al pobre. Quiere decir que hay ciertas donaciones que hay que separar antes de poder tener beneficio de ese producto. Tevel, de vuelta, significa todo mezclado. Está prohibido comer tevel. Es un castigo de pena de muerte celestial. Es grave. Entonces, acá tenemos una Mishnah que dice lo siguiente. Tenan, tercera línea empezando de abajo en la página Nun Hei Amud Beis, 55b. Una persona que compra vino de los Kutim. Kutim eran gente que vivía en una ciudad que se llamaba Kuta, que ellos se convirtieron al judaísmo, pero no fue una conversión sincera,
nuestros sabios terminaron decretando los Kutim, alejándonos, diciendo estos no son judíos, olvídate, a otra cosa hoy en día ya no existen más. El punto es que nuestra Mishnah, así explica Rashi, todavía habla del momento en que todavía no había decreto contra los Kutim. Podías comprar vino de los Kutim. El problema en la práctica con los Kutim era que ellos tenían su idolatría y no habían dejado la idolatría. Es una historia larga. Pero el punto es que la Mishnah trae, si vos compras vino de los Kutim, el viernes, antes de que empiece Shabbos, con la oscuridad, ya está muy poco tiempo antes de Shabbos. No tengo tiempo de separar Truma, Meiser y qué sé yo, todas las donaciones. No tengo que dárselas tampoco. Se viene Shabbos, necesito tomar vino para Kiddush. ¿Qué hago? Así como está, no lo puedo beber, porque es Tevel. Y no tengo tiempo para separar las donaciones. ¿Qué hago? Oimet ve Oimer. Se levanta y dice lo siguiente. Shnei lugin shani osid lehafrish. 2 lugin. Loig es una medida de líquido. 2 lugin, como si fuese litro. 2 lugin que yo en el futuro voy a separar. Ahora no lo separo. Después. Harei en truma. Son para el kohen. Pasamos ahora a Nun Vov Amudalef. 56a, que es una página de 2 líneas nada más. Y todo un comentario gigante que no vamos a estudiar. Asara Maiser Rishon. 10 lugin que voy a separar son Maiser para el Levi. Truma para el kohen, Maiser para el Levi. Tisha Maiser Sheini. Los 9 siguientes lugin que voy a separar, o sea, ya separó 2 de Truma, más 10 de Maiser, se llaman 12, más 9. Ahí ya tenés 21. 21 lugin que voy a separar. Los últimos 9 Maiser Sheini son para comer en Jerusalén. No importa ahora todo lo que significa el segundo diezmo. Ahora no es el momento. Un meyagel y con esto ya, con esto que dijo, no hizo nada. El vino está ahí parado en su lugar, en su vasija, lo que sea. No hizo nada el tipo. Simplemente dijo. Oimer. 2 van para Truma, 10 van para Maiser Rishon, 9 van para Maiser Sheini, las donaciones que corresponde dar, y con esto ya, entre comillas, profanó, por eso con esto ya hizo que el vino no sea Tevel, no está todo mezclado, a pesar que el vino está ahí, no hizo nada todavía. Beshoise miyad, y podés beber ese vino inmediatamente, no hay ningún problema. Dibre Rabbi Meir. Esto es lo que dice Rabbi Meir. Ahora pasamos a Nun Vov Amud Beis, 56b. Rabbi Yehuda, Rabbi Yoisi, Rabbi Shimon Oisrin. Rabbi Yehuda, Rabbi Yoisi, Rabbi Shimon prohíben hacer esta actividad. No, ¿qué estás haciendo? Porque dijiste, aparentemente, Alma, segunda línea de 56b, Ein Breira. Claramente, para Rabbi Yehuda no existe esto de Breira. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaría pasando? Tenías una vasija con por lo menos más de 21, con seguridad. 30, 40, 50 lugin. Medidas de líquido. No te da el tiempo para separar. Entonces decís, en el futuro voy a separar 2 para Truma, 10 para Maiser Rishon, 9 para Maiser Sheini, y bebés. Tenés que dejar más de 21 lugin, por supuesto, porque en el futuro los vas a separar. Terminó Shabbos y te quedaron, yo qué sé, 30 lugin. Eso es lo que te quedó en la vasija. Perfecto. Después de Shabbos, separás efectivamente 21. ¿Y qué decís? Aquí de vuelta, Breira. Los 21 que yo estoy separando ahora, en realidad ya estaban separados desde el viernes, antes de que empiece Shabbos. Breira. Lemas Breira. Retroactivamente los 21 lugin que yo separé ahora, 2 de Truma, 10 de Maiser Rishon, 9 de Maiser Sheini. Todo eso es lo que estaba separado desde el viernes. Breira. Pero vemos que Rabbi Yehuda, Rabbi Yoisi y Rabbi Shimon prohíben hacer esta actividad. Rabbi Meir permite. Los otros rabinos prohíben, y entre los otros rabinos está Rabbi Yehuda. Entonces, para Rabbi Yehuda, Leif Breira, no existe el concepto de Breira. Esto es lo que queremos ver, y lo queremos aplicar a la Mishnah en Shekalim, para decir que, ¿por qué Rabbi Yehuda decía que no había Shefars Lekinin, no había cajas donde se guardaban kine y joiva, dinero de palomas para obligación? Porque se mezclan con qué? Dinero de la gente que está viva con dinero de la gente que se murió, con seguridad, sabemos que se murió. Se mezclan. Ay, ¿por qué no separás 4 zuzim, el dinero, y decís lemas freya, y retroactivamente ese es el dinero que puso el tipo que se murió? Para Rabbi Yehuda, Leis Breira, ¿no ves? ¿No ves esta Mishnah de Maiser, que te muestra claramente que Rabbi Yehuda dice que no existe el concepto de Breira? La Gemara rechaza esta
comparación de la Mishnah, esta utilización de la Mishnah en Maiser para explicarte que Rabbi Yehuda no tiene breira. ¿Cómo lo rechaza? Mimai. ¿Cómo sabes que el problema en Maiser, por qué Rabbi Yehuda no permite hacer esta separación y después beber, etcétera, y después de llave separar? Mimai. ¿Cómo sabes que es porque no tiene breira? Quizás sí tiene breira. Dilma sha'ane asa. Que de Katani Taima. Hombre lo Rabbi Meir. Y atamoy de Shema Yivaka Anoit. Venimza Sheisete Valim la Mafreya. Quizás ahí es diferente. Como dice la Mishnah misma, que de Katani Taima, como la Mishnah misma explica la razón de esto. Omrulo, le dijeron a Rabbi Meir, y Atamoide, ¿acaso vos no estás de acuerdo? Shema Yevaka Anoid. Quizás se rompe. Noid literalmente es una bota, esa bota donde guardaban líquidos, etcétera, esa cosa de cuero donde guardaban líquidos. Quizás, yo dije vasija, bota, es la misma cuestión. Quizás se va a romper esta bota, la vasija o lo que sea. Venim, y obviamente el vino se perdió todo. Ahora no tenés cómo en el futuro, después de llave, separar. El llave se rompió y se perdió todo el vino. ¿Cómo separas ahora vino? Para decir que retroactivamente el vino que separaste ahora era en realidad truma, maizerrillo. Ya no está más el vino. Venimza shoisete valim le mafreya. Entonces retroactivamente tenés que decir que el tipo en llaves bebió vino tevel. Vino que no podía beber, perdón. Porque estaba mezclado con truma, maizer, etcétera, etcétera. Veo Malahem y Rabbi Meir le contestó a estos rabinos, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, le que Sheivaka. No, a mí qué me importa, cuando se rompa me voy a preocupar. ¿A vos te parece que me tengo que preocupar que quizás se rompe y se pincha la bota y se rompe la vasija? Estas cosas no nos preocupamos. Pero evidentemente Rabbi Yehuda sí se preocupaba. Entonces no porque no tiene breira. El problema no es que Rabbi Yehuda dice, no puedes hacer este proceso de ahora separo y retroactivamente. Eso sí lo puedes hacer. Pero el problema acá es que se va a romper la vasija. Si quizás se rompe la vasija. Hello. Entonces tenemos que encontrar otro lugar de donde aprendemos que Rabbi Yehuda leis le breira. No tiene esta cosa de breira. Midetane ayoy. Te voy a mostrar lo que enseñó Ayoy. Es el nombre de un tipo. De un Tana. De Tane Ayoy. Ayoy enseña así. Rabbi Yehuda Oimer. Ahora volamos a otro mundo en la laja. Antes de entrar en la traducción. El mundo que vamos a entrar ahora se llama Eiruvin. Eiruvin es súper amplio. Es uno de los tratados talmúdicos más complicados de entender exacto de qué está hablando. Es un tratado entero que se llama Eiruvin. ¿Qué significa Eiruvin? En este caso en particular está hablando de Eiruvei Tchumin. Eiruvei Tchumin significa que una persona pasa llaves en un lugar. No voy a explicar todos los detalles porque va a llevar una hora solamente los detalles de Eiruvin. Y no es el objetivo. Una persona pasa llaves en un lugar y quiere viajar, quiere salir de ese lugar donde está y a otro lado. Pero hay un límite, el Tchum, justamente el límite de llaves. Entonces, ¿qué hace la persona? Coloca un Eiruv, coloca una comida en un lugar hacia la dirección en donde la persona quiere pasar llaves, en el lugar en donde la persona quiere pasar llaves, y a partir de ese lugar tiene aproximadamente 2 kilómetros, 2000 amos se llama. 2 kilómetros, 2000 se llama en realidad, Alpaim amos, 2000 amos, son 1 kilómetro, 2000 amos, Alpaim amos, 2000 amos, codos, 1 kilómetro alrededor de ese lugar. Entonces yo estoy acá, yo tengo un círculo a mi alrededor de 2000 amas, 2000 codos, 1 kilómetro. Si yo pongo un Eiruv dentro de esos 2000 amas, perdón, 1 kilómetro, pongo casi en el límite un Eiruv Tchumin, el círculo donde yo paso llaves pasa a ser acá. Entonces ahora yo tengo un círculo a mi alrededor de 2000 amos. Entonces puedo ir para el otro lado. Y no puedo ir para el lado anterior donde yo podía ir. Ok, no importa, yo elegí ir para ese lado. O elijo ir para el otro lado. Esto es Eiruvei Tchumin. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Tane Ayoy enseñó a Ayoy lo siguiente. Rabbi Yehuda hoy me dice Rabbi Yehuda, nada más una persona no puede hacer una condición para 2 cosas a la vez. ¿Qué significa esto? Si hay una mitzvah de lehakbil pnei rabbi, de ver a tu maestro, recibir a tu maestro. Entonces, si tu maestro viene, supongamos que vienen 2 maestros, 2 grandes sabios, vos querés visitar a los 2 grandes sabios, pero uno viene de un lado de la ciudad y el otro viene del otro lado de la ciudad. Y vos estás en el medio y no te da la distancia para ir a recibir a este e ir a recibir al otro. ¿A cuál voy a recibir? Entonces, ¿qué vas a hacer? Sos piola, sos un fenómeno. Pusiste un Eiruv acá y un Eiruv acá.
Un Eirub a cada lado. Y decís, bueno, si quiero voy a este, si quiero voy a este. Cuando vas a este, dices, bueno, en realidad este es el Eirub. Y el otro no es nada. Y cuando vas a este, dices, este es el Eirub. Y el otro no es nada. Dice Rabbi Yehuda, no. Esto no. Ey, nada más ni al Shnei Dvarim que Ejo. No podés ser una condición para dos cosas a la vez. Que los dos Eirubim sirvan a la vez. Si viene el sabio del este, pues entonces el Eirub está en el este. Le Mayra, Berub, Mayra, le Mayra. Si viene el sabio del oeste, entonces el Eirub es el oeste. Punto. Aval lecan o lecan, loy. Pero los dos, no podés. No tiene sentido. No te hace cualquier cosa, todo vale. Y preguntamos sobre esta Mishnah en Eirubin, que explica, o esta Braisa, que explica Rabbi Yehuda, Maishnal lekan o lekan de loy. ¿Por qué no se puede los dos lados? ¿Por qué no los dos lados? Uno sí, este lado sí, el otro no. Este lado sí, el otro no. Un lado sí, pero los dos lados no. ¿Por qué no? De Embreira. Porque efectivamente, bueno, podés decir que a futuro yo elijo este Eirub, retroactivamente este era el Eirub que vale. Cuando yo elija este Eirub, este es el Eirub que vale. Retroactivamente, este siempre fue el Eirub. En el momento que yo lo puse, este era el Eirub, el otro no era el Eirub. Para Rabbi Yehuda no hay Breira. Entonces ahora vemos claramente en la Mishnah en Eirubin, la Braisa en Eirubin, no hay Breira para Rabbi Yehuda. Si esto es lo que me quieres decir, la Gemara pregunta, por eso dice Havinamba. Havinamba preguntamos. Maishna lekan o lekan, estoy yendo una línea para atrás. Maishna lekan o lekan de Loi, ¿por qué no se puede hacer este proceso de hacer dos Eirubin para los dos Jajomim, los dos sabios, uno acá, uno otro acá? Esto no. De Embreira, porque no podés aclarar a futuro, para que cuando vos aclares a futuro retroactivamente, ese era el correcto y el otro no. Le Mizrach, un Mairav, Name Embreira. Si viene un sabio, no dos. Si vienen dos sabios, de verdad, es una locura. ¿Cuál de los dos tenés que ir a ver? No quiero ver a los dos. No se puede los dos. Pero ¿qué pasa si viene un sabio y vos no sabés si viene del este o del oeste? Y vos pusiste tu Eirub en el este, tu Eirub en el oeste, y ahora en el futuro quiere decir, bueno, es uno solo, es un Eirub, no son dos. Quiero decir, es un Jajam, es un sabio. No son dos sabios. Antes estábamos hablando de dos sabios. Si viene uno viene de este lado, uno viene de este lado, yo quiero ir a ver a los dos, pongo dos Eirubin, voy a este, voy al otro. Y cuando estoy en este digo que el otro no vale, cuando estoy en este digo que el otro no vale. No, esto no, dice la Yehuda. Pero pará, ponele un caso de un solo Jajam, un solo sabio, y yo no sé de qué lado está viniendo. Si viene del este o viene del oeste. Entonces yo pongo mi Eirub en el oeste y en el este, en los dos. Un Jajam, un Eirub. Y espero, y cuando me llega la noticia por WhatsApp de que está llegando por el este, digo, ahora en Chávez clarifico, Breira, aclaro que en realidad el Eirub era que del lado que viene Jajam, y el otro no. Estamos en la misma. La es Breira para Rabbi Yehuda, no hay Breira esta cosa. Ni para dos Jajam, ni para uno tendría que funcionar. Entonces, ¿qué está diciendo Rabbi Yehuda? Uno sí, dos no. ¿Por qué? Ni para uno ni para dos. Vamos a ver la pregunta de la Gemara en las palabras. Y preguntamos, ¿por qué no se puede hacer los dos Eirubin de Embreira? Porque no podés después aclarar cuál va y cuál no. Si viene un solo sabio y no sabes si viene del este o del oeste, tampoco tenés Breira. En Shabbat no podés aclarar, para Rabbi Yehuda, algo que pasó antes. Veo a Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda que Shekvar Bajaham. No, esto está hablando un caso, Rabbi Yehuda está hablando un caso, que el sabio ya vino, en el momento en que la persona se puso en Eirub, ya se sabía de qué lado venía el Jajam. Entonces ahora sí, vos podés decir, cuando ya sabemos que viene de ese lado, el Eirub está de ese lado. ¿Qué pasó en la práctica? Es un poco ambiguo y largo para explicar. Yo dije que las leyes de Eirub son muy largas, pero la idea básica es la siguiente. Eirub es koine, se adquiere bein hashmoshes. En el instante en que tenemos una duda si es llaves o no es llaves todavía. Ahí se adquiere el momento en que pasa a ser válido el Eirub. Entonces, si antes de bein hashmoshes, antes de que llegue el sabio, yo sé de qué lado va a venir, no. Ponerle que el sabio está acá y está en diagonal. Puede venir por este lado, puede venir de este lado. No sé de qué lado va a venir.
Entonces, esto es antes de Ben Hashmashos. Yo pongo un Eirub de un lado, un Eirub del otro lado. Y hago una condición. Si viene de este lado, este es el Eirub que vale. Si viene de este lado, este es el Eirub que vale. Todavía el sabio no vino. Estamos en el mismo problema que si pones los dos Eirubim. Porque Leis Breira. Todavía no está clarificado el asunto. Y vos a futuro querés clarificar un asunto del pasado que todavía ni pasó. Esto dice Rabbi Yehuda, no. El Jajam todavía no llegó. Pero Rabbi Yochanan explica la opinión de Rabbi Yehuda diciendo lo siguiente. Mirá, el tipo puso un Eirub de este lado, el tipo puso un Eirub de este lado, todavía no es de noche, el tipo hizo la condición. Y el Jajam en Ben Hashmashos, antes de que empiece Shabbos, ya había llegado. A uno de los dos lados. El caso anterior estaba hablando de un caso en el cual todavía no llegó y el tipo llegó en Shabbos, el sabio llegó en Shabbos. En Shabbos no podés clarificar algo que pasó antes de Shabbos. La Isbreira, para Rabbi Yehuda no existe esto del Lema Freya, retroactivo. Pero el Jajam, Rabbi Yehuda está hablando acá en un caso, explica Rabbi Yochanan, que el sabio llegó antes de que empiece Shabbos, instantes antes de que empiece Shabbos. Entonces, instantes antes de que empiece Shabbos, ya había una clarificación de qué lado vino el sabio, del este o del oeste. Entonces la condición que quien colocó el Eirub dijo, esa condición antes de Shabbos, por cuanto el sabio llegó efectivamente antes de Shabbos, la condición vale. La condición vale. Pero vemos de esta Mishnah en particular, de esta Braisa, en Eirubin, que para Rabbi Yehuda leis Breira, no existe el concepto de Breira. Y si no existe el concepto de Breira, por eso Rabbi Yehuda, volviendo al comienzo, Nun Hei Amud Aleph, 55a, abajo de todo, no se puede colocar una caja en donde se coloque dinero de jatas, porque la Isbreira no podés sacar un dinero, cuando se murió un tipo, etcétera, no podés sacar el dinero y decir, bueno, este dinero que yo saqué ahora, retroactivamente es el dinero que le correspondía al tipo que se murió, no podés hacer esto, entonces no ponga la caja. Pero, esto es lo que va a decir la Gemara ahora, si va a escribir, para Rabbi Yehuda existía. Vamos a ver. Ahora que dijimos que para Rabbi Yehuda no existe Breira, eso te quedó claro. Pero Ksiva, escribir en el Beis Hamikdash, sí tiene. Vamos a volver a Yom Kippur, que todos nos metimos en este lío terrible de Shekalim, y después entramos en Meiser, y después entramos en Eirubin. Todo este lío nos metimos. ¿Por qué? Por Yom Kippur, en realidad. Porque, ¿por qué no haces dos bases de oro? Y le pones a uno par y al otro le pones Seir y ya está, y la sangre la apoyas en una y en la otra y no te vas a confundir. Está escrito. ¿Por qué Rabbi Yehuda no hacía esto si Rabbi Yehuda opina que sí se puede escribir? Nos apoyamos en lo que está escrito. Yom Kippur, me pregunta la Gemara, Nami Navid Trey, Venichto Valayu. Hace dos bases, Navid, hagamos también dos bases, Venichto Valayu, y escribí, esta es de toro y esta es de chivo. Responde la Gemara, Mishum Hulsha de Kohen Gadol, Lava Daite. No, ¿cuál es el problema de Rabbi Yehuda en la Mishnah en Yuma? Por cuanto el Kohen Gadol está muy cansado porque tiene que hacer todo en Yom Kippur, entonces no presta tanta atención ni siquiera a lo que está escrito. De ahí le estoy majaji, porque si no me vas a decir así, incluso si no escribís este de toro y este de chivo, igual te podés dar cuenta cuál es cuál. Hay napish y hay zutar. La de toro, por supuesto, el toro es más grande que un chivo, hay mucha sangre de toro, y la otra es poca sangre. Y si me vas a decir que cuando degollan al toro no sacan toda la sangre, ¿qué podían sacar? Vea, te voy a decir que estás equivocado. El que degüella al par tiene que sacar, o tiene que extraer, tiene que recibir, mejor dicho, toda la sangre del toro. Toda la sangre del toro hay que vertirla sobre el yesoid, la base del altar. Entonces había mucha sangre. Y si me vas a decir, mirá, se cayó al piso. Al final la misma cantidad de sangre del toro y del chivo porque se me cayó al piso la sangre del toro y me quedó esto nada más. Y ahora me confundí, ¿cuál es cuál? Hay jibar, hay sumac. La sangre del chivo es más clarita que la sangre del toro. Jibar literalmente significa claro, blanco. Sumac significa rojo. Es de otro color. Entonces, incluso si está escrito, no importa. Hay otras formas de darse cuenta cuál es toro y cuál es sangre de toro y cuál es sangre de chivo. O porque es mucha, o porque es de otro color. Entonces, el problema acá es Bishum Hulsha de Kohen Gadol Lava Daite.
Por cuanto el Kohen Gadol está cansado, debilidad del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, no presta atención. A Hanami Mishum Hucha de Kohen Gadol, Lava Daite. Y acá también, en la Mishnah, en Yuma, ¿por qué decía Rabbi Yehuda que había una sola superficie de oro y iban cambiando apoyo el otro, la sangre de toro, la sangre de chivo? Porque el Kohen Gadol está muy cansado y no va a prestar atención, no va a saber cuál es cuál, incluso si escribís cuál es cuál, incluso si ves la cantidad de sangre que hay, incluso si ves el color de sangre, olvídate, el tipo está muy cansado. Facilitarle la vida, poner una sola superficie y nadie se va a confundir de nada. Y ahora lo que me trae una historia pequeña para terminar este asunto. Un tipo fue a ser Hazan, fue a ser el líder de la congregación, el cantor, por así decir, en la sinagoga de Robe. Omar, y dijo, mientras estaba contando, como yo dije antes, en el Maxer, en el libro de rezo de Yom Kippur, está todo el rezo de Yom Kippur, y están estas partes también. Y dijo así el tipo: Yotza, cuando salió el sumo sacerdote del Kodesh HaKadoshim, Vehinijo alkan sheini shebaheichal, y dejaba la sangre en la segunda superficie de oro que había en el Eichal. ¿Cuántas había? 2. Este es Rabbanan. Esto es lo que opinan nuestros sabios. Nota al Damapar, venía Damasair. Y después siguió diciendo, tomaba la sangre del toro y colocaba la sangre del chivo. Pero pará, eso es como dijo Rabbi Yehuda, porque Rabbi Yehuda dice que había una sola superficie, tenías que tomar una y poner la otra. Si había 2 superficies, no necesitas hacer este proceso de tomar una y poner la otra. Malay y Robe le interrumpió en medio del rezo. Y le dijo, Jada que Rabbanan, Jada que Rabbi Yehuda. Dijiste la mitad como Rabbanan, que había 2 superficies, y la otra mitad la dijiste como Rabbi Yehuda, que había una sola superficie. Ponete de acuerdo. Eima, entonces, ok. Vamos a decir como corresponde. Dejaba la sangre del chivo y tomaba la sangre del toro, como Rabbanan. Porque si dejas la sangre mientras la otra está ahí, evidentemente había 2 superficies. Entonces dejaba la sangre del chivo y después tomaba la sangre del toro. Estamos al final de Nun Vav Amud Beis, 56 medios. Mediante seguimos la clase que viene.